con esta presentación del libro del maestro Luis de Llano. A nombre de la editorial Ediciones de Lirio les damos la bienvenida a los que están presentes aquí. Afortunadamente hemos podido lograr que ya las presentaciones pues nos podamos reunir aún así con muchas precauciones. A la gente que está en redes sociales, bueno, también les damos la bienvenida, y para dar comienzo a esta transmisión le voy a ceder el micrófono a Miguel Ángel, que va a estar moderando la mesa y les estará diciendo quiénes nos están acompañando. ¿Quién acompaña a Luis? Por favor. Muchas gracias, de nuevo, gracias por venir. A nombre de Ediciones de Lirio, soy Miguel Ángel Aguilar Ojeda, y pues bueno, el día de hoy tenemos el honor de presentar el libro de Crónicas Transatlánticas del maestro, del querido Luis de Llano Marcelo. El día de hoy también nos acompañan, y también estoy muy feliz por eso, nos acompañan además de ustedes, de su grata presencia, dos personas bastante conocedoras de la literatura, del teatro, y sobre todo, y eso es muy importante, cercanas al autor y cercanas al libro. Nos acompaña Ana María Gómez y Rodrigo Johnson. Vamos a ver un pequeño video para darnos la introducción para la presentación. Si nos apagan la luz, por favor, o me vuelvo a tirar del escenario. Hola, ¿qué tal? Soy Luis de Llano Macedo y quiero hablarles de mi más reciente libro, el cual he titulado Crónicas Transatlánticas, de batallas, amores y otros exilios. ¡Bravo! Sí, testimonios de vida, pero también de muerte. Son los relatos que a través de varias décadas forman parte del legado de quienes llegaron exiliados a México huyendo de la Guerra Civil Española y los horrores del fratricidio, gracias a la generosidad del gobierno encabezado por Lázaro Cárdenas y el humanismo de personalidades universales como Gilberto Bosques. Son las crónicas de nuestra niñez, familia, amigos, las historias escuchadas, las calles recorridas, los amores de otros tiempos y las anécdotas que nuestros padres y abuelos nos contaron una y otra vez hasta que dejan de ser voces, tinta e imágenes de un antiguo álbum fotográfico para convertirse en la memoria viva e imborrable que nuestra mente y corazón atesoran. Yo llegué a México en 1940, en agosto o septiembre de 1940. Venía de España como refugiado político. Estuve en la guerra de España, estuve parte en la Segunda Guerra Mundial, luego vine a México y para vivir con un tío mío, que era el propietario que había construido, era un cantante que estaba casado con Esperanza Iris. Tenía un teatro que se llamaba el Teatro Iris. Entonces cuando llegué, pues tuve no digo mala suerte, pero vaya, así rodaron los dados. Cuando yo vine a América, cuando yo vine a México, y venía con un barco, 20 o 25 días, ya la Segunda Guerra Mundial empezaba. Yo venía en la enfermería, para no pagar, ¿no? Me habían metido mis amigos ahí. Cuando ya estábamos cerca de las costas de Florida, yo estaba oyendo una estación de radio. Estaba oyendo radio y de repente oigo una canción que se llamaba Perera Tropical, cantada por Lupita Palomera. Y entonces yo dije, ya estoy en México. La noche plena de quietud, con su perfume de húmeda. Estando yo trabajando en la agencia en Grant Advertising,
pidieron de Estados Unidos gente para empezar a doblar en la Metro Goldwyn Mayer en Nueva York, doblar las películas al español. Necesitaban una cantidad de actores mexicanos, de los que trabajaban en telenovelas, y algunos directores. Y yo fui, me seleccionaron y me fui allá. Admití otro trabajo en una compañía de cine, se llamaba Universal International. Antiguamente se llamaba Rank, con aquellos artistas, con Laurence Olivier, y tenía que poner los títulos en español, los subtítulos en español. O sea que tenía dos trabajos en Nueva York. Tenía el trabajo del cine y el trabajo de la radio. A partir de 1936 llegaron a México miles de hombres, mujeres, niños y ancianos a bordo de las embarcaciones de la libertad. Entre ellos se contaban poetas, escritores, profesores, artistas, músicos, también doctores, científicos, filósofos, sociólogos e historiadores, grandes actores, cineastas y directores, pero también miles de obreros y campesinos, militares, marinos, pilotos, hombres de empresa, políticos y economistas que colaboraron decisivamente en el proceso de desarrollo modernizador de nuestro país, y trajeron consigo cultura, conocimiento y un legado de trabajo, valentía, humanismo invaluables. Y en una de esas, don Emilio había venido a Nueva York en un viaje, y desde el Waldorf Astoria me mandó llamar. Él tenía ciertas conexiones con la NBC y me dijo: ¿por qué no se viene usted a México a empezar la televisión conmigo? Entonces volví a México y empecé a trabajar en televisión. Yo ya tenía la idea de la televisión. No podía haber hecho nada en televisión si no hubiera pasado por la radio. Si no hubiera pasado por la Q y por la W, yo no podría haber hecho nada nunca en mi vida por televisión. Es también la historia de nuestra radio, televisión, teatro, cine y literatura, así como de valentía, fidelidad, trabajo, tenacidad, que forman parte de la herencia del exilio español en México. Cuando yo llegué a W, estaba ya don Emilio, lógicamente. Tenían un proyecto de que fuera Radiópolis, trasladar la W del ayuntamiento, trasladarla allá. Se precipitó la televisión, se había precipitado el Canal 4, porque la concesión de la televisión se había dado en primer lugar al Canal 4. Y don Emilio pues, estaba comprando cámaras, comprando equipo de televisión, comprando reflectores, etc. Poca gente, un ingeniero o dos ingenieros, uno de ellos Sherhan, Antonio. Y yo tenía un despacho en un estudio H. Yo tenía un despacho pequeño, rodeado de focos, 1950, agosto de 1950. Y cada día, don Emilio entraba y me decía: ¿qué hay, Luis? ¿Qué tal? Bien, don Emilio. ¿Cuándo empezamos? Pues no sé. Yo sabía de televisión lo que había visto en Nueva York y lo que había aprendido de radio. Y cada semana o así pasaba por ahí y me decía: ¿cuándo empezamos? Y yo pues no sabía, pero íbamos reclutando a la gente. A lo mejor me quedaba yo en la puerta y veía pasar un muchacho de buena cara y le decía: oye, ven acá, ¿te gustaría meterte en la televisión? ¿Qué es eso? ¿Qué? Es una cosa que es como radio, pero se ven las imágenes. Pues sí, cómo no. Ahí se lo empujaba al ingeniero. El ingeniero le hacía unas preguntas, ¿qué tal? Y así se reclutaron todos los camarógrafos. Y los directores empezaron a surgir del teatro, los saqué del teatro, vamos, les invité del teatro, como era Fernando Wagner, como era Chucho Salinas, como era Chucho Valero, Salinas, Valero, Solé, trabajó también Fábregas, que fue un gran director también de teatros, y todas las actrices que estaban trabajando en aquel momento. Es el relato narrado en primera persona, los muchos personajes y personalidades que participan en la obra. El bagaje guardado en las maletas de la memoria, con sabores y acentos que, como dijera el poeta, están hechos de un hilo tan fino
pero tan poderoso que unirán eternamente a México, la nueva y generosa patria, por la vieja y siempre añorada Madre España. Y es que ellos, quienes llegaron en los navíos del exilio hacia la libertad, fueron y seguirán siendo, mientras perdure su recuerdo, el tesoro y la semilla de una España peregrina que en México anidó y sigue brindando generosos frutos. La televisión tiene que ser entretenimiento, información y cultura, pero mezclado todo. La cultura mezclada con la información y con el entretenimiento con la cultura y con la información. Hacer un producto de estos y tener una gran libertad, como se tiene ahora, que es una gran ventaja. Una gran libertad para expresarse. Pero esa libertad hay que tomarla, no es decir, soy libre para hacer cualquier cosa. Ten en cuenta que ahora hay una libertad enorme para todo. Tú puedes estar haciendo el programa mejor el programa que tenga más rating en lo que sea. Si viene una noticia importante, te la cortan. En otros países, yo he visto. Te dicen reporte especial y vámonos, te lo sueltan. Y sigue adelante luego lo demás. Tú puedes hacer todo lo que quieras ya en la televisión, pero lo tienes que hacer con buen gusto y con calidad. Y la calidad no es más que buen gusto. Estas son las crónicas transatlánticas de 4 generaciones, que al final del camino hemos comprendido que si no tenemos memoria de los nuestros, tampoco nadie se acordará de nosotros y habremos vivido en vano sin dejar huella al andar como estelas en el mar. Bien, muchas gracias. Luis, recuerdo que en Guadalajara platicamos un poco sobre el libro, de que es un libro de la Guerra Civil Española, pero también es un libro sobre el exilio español. Y tú me decías allá que tú no querías hacer un libro acartonado, de historia, lleno de datos, de personajes, sino que querías hacer un libro diferente, que tuviera unos trazos de guión cinematográfico, también muy importante, se convierte en un libro de crónica, como su nombre lo dice, Crónicas Transatlánticas, la crónica de la familia de Llano, de tu familia, la crónica de tu abuelo, de tu padre, y después de lo que va a ser de aquellos descendientes del exilio español, y al mismo tiempo de ser una historia, de convertirse en una historia de nuevo particular, vuelve a hacerse una historia general, una historia sobre la radio y sobre la televisión mexicana. Entre líneas también se puede ver una historia de la literatura a través de tu madre, Rita Macedo, de Carlos Fuentes, y también del cine, estos episodios donde van a participar muy cercanos a otros exiliados como Luis Buñuel. Y sobre esta cercanía, para que nos hable un poco más sobre el exilio español y cómo fueron generándose estos lazos, estos vínculos, pues le voy a ceder la palabra a Ana María Gómez. Voy a leer rápidamente su semblanza. Necesitaríamos otra presentación para leer todos sus logros, así que voy a ser lo más breve posible. Sí, claro. Ana María Gómez es mejor conocida como Ana María Gómez. Es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra en Literatura Comparada por la Universidad de Nueva York y docente en Literatura Comparada por la UNAM. Fue además becaria del Centro Mexicano de Escritores de 1972 a 1973. Es profesora de tiempo completo y jefa de División de Educación Continua en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma Casa de Estudios. Ana María, por favor, te cedo la palabra. Muchas gracias. Es Ana María. Ana María. Ayer le dije a Luis, es extraordinario tu libro, es un librazo, porque incluye muchas cosas que ya las dijiste tú. Por un lado, la guerra civil, la terrible diáspora de los españoles republicanos, la presencia magnífica de su abuelo
de Llano de la Encomienda, ¿cómo se llamaba? Francisco, que fue general de división de la República Española. Y Luis de Llano Palmer, que se quitó de la Encomienda, también estuvo en la guerra, fue capitán, igual que sus dos hermanos. Uno de ellos, Miguel, lo mataron durante la Guerra Civil Española. Una de las cosas que más me interesa es esta visión doble, pásale, del que es hijo de un exiliado español y una actriz mexicana que se adelantó además siempre a su época, de Rita Macedo. O sea, es una mezcla muy interesante porque todo lo que se ha escrito de la Guerra Civil Española y del exilio surge única y exclusivamente de gente que pertenecen a eso. Yo misma escribí una novela, soy hija de refugiados españoles, padre y madre, y bueno, conté el exilio que ellos vivieron y que yo me inventé y que yo viví, porque finalmente, y eso lo sabe Luis, uno vive en una parte del exilio cuando tus padres todo el tiempo te están de alguna manera añorando lo otro, cosa que no creo que le pasó a tu papá, quizá a tu abuelo, pero a tu papá no. ¿Eh? Ah, no, ya se murió Franco, qué bueno, hace mucho tiempo. Pero no era qué. No en su vida. ¿Cómo no en su vida? No se murió Franco en la vida de general. Ah, no. Era cuando se va a morir Franco. No, yo sé. Bueno, por eso me parece muy importante que lo cuente desde esa visión. Y por otro lado, además de ser un libro documentadísimo, porque lo está, no parece y fluye con una enorme facilidad para el lector. Ese es el libro que uno empieza y no puede dejar. Perdón, pero tengo un perro nuevo, chiquitito. ¿Te gustó? Lo dejé un segundo en la cama. Escribí un WhatsApp y ya se había comido la portada. En fin, por otro lado, cuenta la historia de Luis de Llano Palmer y la historia de la televisión en México, que me parece extraordinario todo lo que cuenta, todo lo que dice. Es la historia del país, es la historia de la comunicación en este México nuestro. Hay cosas que, por ejemplo, yo no sabía. Cuentas cuando Echeverría en algún momento piensa nacionalizar la televisión. Qué horror, ¿no? Y por fortuna no se llevó a cabo. Y también cuenta de cómo el paso de Ávila a Camacho, a Alemán, Alemán insistía muchísimo en que se pusiera en funciones eso que a todos llamaba la atención en ese momento y que era la televisión. Y Luis de Llano Palmer, con enorme talento y enorme inteligencia, había vivido 12 años en Nueva York, había hecho muchísimo radio, como vieron ustedes, y de la nada inventó la televisión mexicana. De veras es cierto, ¿eh? Y créanme que yo casi lo viví porque Luis de Llano era amigo de mis papás. María Rivas, su segunda mujer, fue como otra hija para mis padres, la adoraban. Y aquí está Mario de Llano, hijo de María. Y pues los de Llano, ¿qué quieren que les diga? Eran mi familia, ahora que estaba oyendo a tu papá, me doy cuenta que tenía todavía un dejo como de catalano valenciano.
Y yo eso nunca lo escuché antes, nunca me había percatado de niña de esto. Y si mi papá me enseñó ópera y me enseñó literatura, Luis de Llano me enseñó muchas cosas, entre otras la comedia musical. Y cómo se lo agradezco, porque una de las cosas que más me gustan en la vida es justamente la comedia musical, que es otra de las vertientes que Luis cuenta en este libro. Su papá llevó al teatro muchísimas obras musicales, por ejemplo Los Fantásticos, donde tu mamá actuó, Mario, que es maravillosa obra musical, The Fantastics. Yo creo que la vi cuando viví en Nueva York, donde hice la maestría y el doctorado como 7 veces, porque en honor de Luis de Llano y de María Rivas. Luis de Llano siempre me pareció un hombre más allá de su tiempo. Claro, porque mis papás eran más grandes, entonces papá sufrió muchísimo el exilio, y Luis de Llano dijo: a mí me importa un demonio, adoro España, soy fiel a la República y leal, pero la vida es lo que está ahora. Y por eso pudo hacer televisión, y pudo hacer radio, y pudo hacer tantísimas cosas. Me divierte mucho el libro de Luis, porque incluye lo que tú decías, que es como una versión de guión cinematográfico. Hay una parte sensacional que él inventa, donde sus papás, Luis de Llano y Rita Macedo, van a ver a un psicoanalista, a una terapia de parejas. Es genial, porque de veras que bueno eres para el humor, para el diálogo, y demás, porque te lo crees. Si no dices que eso te lo estás inventando, yo me lo creo, sí. No, es que es todo lo que mi papá me contó de mi mamá y lo que mi mamá me contó de mi papá. Sí, pero la gracia es juntarlo y decirlo, y que por un lado entiendas que Luis de Llano Palmer, a pesar de que era este hombre del futuro, era muy severo, muy conservador de alguna manera, mientras que Rita Macedo era hija de una escritora feminista, fíjense nomás en ese tiempo, y era una mujer muy inteligente, no solo bella y gran actriz, sino extraordinariamente inteligente. La vi pocas veces en mi vida, con Carlos Fuentes siempre, y me pareció francamente brillante y graciosa y elegante y demás. Bueno, esa parte es sensacional, toda la parte donde habla Luis de Llano Palmer, y de repente Luis se le ocurre meter una pequeña biografía que para este libro escribe Julissa. Me emocionó mucho, porque a Julissa yo la quiero muchísimo. Entonces descubrí muchas cosas que no sabía de Julissa. Bueno, descubrí cosas que no sabía tuyas, de cómo habían vivido de niños. Luis vivió con su abuela paterna, que por cierto era materna, perdón, prima hermana de Enrique Guzmán, ¿cómo era la cosa? Algo así. Y Julissa vivió con sus abuelos españoles, por muchas razones, porque Luis estaba afuera, pero visitaba mucho a sus hijos, porque Rita estaba haciendo teatro y cine y demás. Y esta es la historia de estos dos niños que pertenecen al exilio y pertenecen a la cultura mexicana, y se convierte esto en un libro extraordinario, y como les digo, no quiero detenerme más. Hablan de México, hablan de la historia. Desde luego hay dos momentos cruciales. Qué bueno que no pusiste la muerte de tu papá, sino que nada más la anuncias, porque me hubiera pegado fuerte. Sí, la anuncia.
pero no como el general Francisco de Llano y de la Encomienda, que un día se viste de general, se despierta temprano por la mañana, igual que Luis de Llano, y le dice a su hijo: Luis, llévame al hospital porque hoy me voy a morir. Y es real. Ese día lo llevó al hospital, lo vieron, no tenía absolutamente nada, no parecía estar enfermo de nada. Aparecieron 2 monjas, al general casi le dio un soponcio cuando vieron las monjas, y les dice: ¿cómo? Aves negras. Aves negras, y las monjas salieron disparadas de la habitación del sanatorio español, y ese día murió el general. Es increíble, ¿no? Y luego cuentas también algo que, fíjate, que tiene que ver con mi hermana Pepita Gómez, que acaba de morir, y que es la muerte de tu madre. Mi hermana se quería morir desde hace mucho, y no podía moverse, había tenido una mala operación de cadera, no salía de su habitación, y llegó un momento en que nos decía: es que yo ya me quiero ir, es que ya me quiero morir. Y yo, claro, muy a la española, le pegaba de gritos y le decía: cállate, no digas tonterías, estás perfectamente bien, porque estaba perfectamente bien, pues se murió porque se quería morir. Y eso mismo hizo Rita Macedo de una manera más contundente. Lo cuentas de manera extraordinaria. Yo viví frente a ella muchos años. Ya no vivía ahí Rita. Y en San Ángel. Eso era en San Ángel. No, ya no vivía, punto. La casa creo que la vendió Julisa o algo así. O tú la vendiste, sí. Pero sigue abandonada. Y yo viví frente a esa casa muchos años. En fin, ¿qué les puedo decir? Lo único que les puedo decir, que no me quiero detener, porque puedo seguir y seguir y seguir, es que lean Crónicas Transatlánticas. No tienen que ser hijos de españoles refugiados, ni tienen que pertenecer al mundo de la televisión, ni al mundo del teatro, para disfrutar un libro muy bien escrito, muy sabroso, como les dije, espléndidamente documentado, donde se cuentan cosas que de alguna u otra manera a todos nos competen. Yo voy a escribir de este libro para que se publique el jueves en mi columna de la crónica de hoy, y ahí voy a contar otras cosas. Lo único que quiero es felicitar muchísimo a Luis, que es mi primo hermano, a mi querido Mario de Llano, que lo vi nacer prácticamente, y que, una cosa que nada más les cuento, que tú no sabías: tu papá y María Rivas fueron mis padrinos de bautizo. ¿Por qué? No, porque yo me quise bautizar a los 11 años, mi papá era comecuras, y entonces yo quería ser Sor Juana, y dije, bueno, pues hay que empezar bautizándome. Entonces le avisé a papá y me dijo: haz lo que te dé la gana. Y mamá, encantada, se fue con María y con Luis a bautizarme en la calle Milán. Y bueno, pues ahí empezó, aunque no lo crean, mi carrera literaria, porque yo quería ser Sor Juana. Eso te lo quería decir. Bueno, pues te felicito, no sabes cuánto. Devoré tu libro, no como mi perro, lo devoré con enorme interés y gusto y fascinación, y ojalá lo lean todos ustedes y muchísimos más. Hola. Muchísimas gracias, Ana Mari.
Y bueno, hay que recordar eso que mencionan, la guerra civil realmente fue un acontecimiento desgarrador. España, un país, estaba dividido en dos bandos. Un bando todavía muy eclesiástico, muy pegado a las costumbres, al tradicionalismo, incluso a la monarquía, y otro bando que era republicano. No solo eso, era anarquista, socialista, comunista y con un fuerte sentido, con un fuerte ateísmo. Quemaban iglesias, se peleaban en pequeñas comunidades entre hermanos. Fue un momento muy desgarrador. Y como dice Ana Mari, no hay que ser descendiente de los republicanos que llegaron aquí, que también llegan en condiciones bastante complicadas. Los expulsan de su país, era o salir del país, también gracias al apoyo diplomático de México, o quedarse ahí y morir a manos de los nacionales, de los franquistas, de los que quieran llamarlos. Y pues no tiene que ser uno descendiente de los exiliados, porque ellos, esta comunidad, se integra a nuestra sociedad en muchos campos, no solo de la cultura, del arte, sino también en otros campos de la vida cotidiana. El tendero, el que vende ultramarinos, el que vende telas. De hecho, no sé, me corrige si me equivoco, Luis, no fue Agustín Lara el que le preguntaron que qué le parece Madrid, y dijo, hay casi igual de españoles que en el centro histórico. ¿O quién fue? No era Agustín Lara, tú lo cuentas. Sí, me parece que era Agustín Lara, pero bueno. Entonces, en la calle de Ayuntamiento, por ejemplo, ahí tenemos el Café Villares, que tiene el logo de la bandera republicana con la franja morada, violeta en la parte de abajo. Es que tenía también una función de como consulado ese café que estaba en la esquina, se molía café. Y entonces salían todos los que llegaban allá a la esquina y se ponían a platicar en las esquinas a la vuelta de la W. Pero no era un consulado, tenía el escudo republicano de esto. Una de las cosas que quizás puedo defender es que mi abuelo me dijo que él nunca fue rojo, que él fue republicano y leal a la república. Esa era su parte. No, nunca fue comunista, nunca fue rojo, pero él fue leal a la república. Su crimen grande en España haber sido leal a la república, habiendo sido compañero de Franco al principio de su carrera, y fue traicionado por todos estos. Otra cosa importante es que Franco sale de África, donde tu abuelo era también general, tenían el mismo rango en las colonias francesas. Y pues bueno, en alguna parte toda la sociedad mexicana fue tocada por estos españoles. No tiene que ser un gran proceso de todo eso. Y como don Luis, muchos llegaron sin una carrera, sin una preparación, y aquí se formaron en México. Aquí se formaron, por ejemplo, comunicadores, periodistas, y se integraron a las nuevas actividades del proceso de industrialización en México, precisamente de los años 40 y de los años 50. Y uno de ellos pues era el cine, la radio y la televisión, donde sobre todo el teatro va a aportar muchos de los elementos para que estas nacientes industrias puedan avanzar, guionistas, actores, etc. Es aquí donde, digamos, se divide el libro, y ahora sí viene lo que es la historia de la televisión en México. Y pues para eso, para que nos hable de otras cosas más, le quiero ceder la palabra a Rodrigo Johnson. Él es egresado de la carrera de Dirección Escénica y Escenografía del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Entre sus puestas destacan Negro, Animal, Tristeza, de Anja Mehilin, El Mambo de Oz, de Luis Selkovich, Lear, de William Shakespeare, que obtuvo el premio a Mejor Obra de Teatro por la Asociación de Periodistas Teatrales en 2004. Si podrías seguirme así con tu currículum, pero ya para que empieces a hablarnos de este libro, por favor, te cedo la palabra. Gracias, Luis, Ana Mari. Este es ¿Con cuál se lo pongo? Con este. Bueno, pues sí. Muchas gracias. Y sí, yo estudié en el Colegio de Madrid, entonces no soy Johnson, soy Hodgson. Hodgson. Bueno, así aprendí, ahí me integré. Más un tío abuelo republicano, más casado con una tía abuela franquista.
Entonces la guerra civil siguió aquí un buen rato. Pero bueno. Quiere decir que este no es un libro, son muchos libros. De alguna manera el título ya lo anuncia, son crónicas, son muchas crónicas. Pero no solo son crónicas, que hay un guión para un programa de televisión para History Channel, donde vienen cada movimiento de cámara, corte A, corte comercial, donde, curiosamente, una de las protagonistas, la conductora es Ana Mari. Entonces, ya está, es parte de una de las, no sé, fantasías, ya no es fantasía, porque el guión ya está, ya nada más falta que History Channel le ponga. Y así como eso está este maravilloso, no sé si vaudeville o pequeña obra de teatro, ¿no?, que habría que montar, que es este diálogo que hablaba Ana Mari entre Rita Macedo y Luis de Llano Palma, con uno de los primeros terapeutas, ¿no?, relaciones de pareja, de solucionar, que es una delicia, de veras, podría ser perfectamente llevado a escena. Sería un monólogo de un divorcio. Sí, porque ninguno escucha al otro. Y además no le quieren pagar al pobre terapeuta. Pero es una ficción que hace Luis, claro, a raíz de todo lo que contaron las dos partes. Pero es en sí una obrita dramática. Entonces ya tenemos un guión para History Channel, un vaudeville de pareja. Pero luego tienes que pasan tantos géneros. De pronto hay ficción, tal cual, directamente ficción. Hay algo bien interesante que en este libro, que son muchos libros, las voces cambian. Por aquí apunté un poquito pensando en Juan Rulfo, pensé en voces, en murmullos, en voces que aunque no están o ya murieron, no están físicamente, siguen murmurando, siguen hablando, siguen. Entonces, pero con una gran naturalidad, con una coma, no necesariamente entrecomillado, sino simplemente una coma. Pasamos de la voz de Luis de Llano Macedo a la voz de Luis de Llano Palmer, y de pronto tal vez hasta la del general, y no molesta. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Ana Mari, es una lectura, no sé, te lleva en la mano, es como si oyeras a... Yo no conocí, no tuve el privilegio de conocer a don Luis de Llano Palmer, pero estoy seguro que sí lo conocí, o ya lo conocí, no sé, ya es mi amigo. Luis de Llano Macedo lo conocí hace relativamente poco, Jordi Arenas, por la presentación que hicimos de Goodbye Barcelona, un musical que algún día me gustaría montar, que Luis hizo el favor de hacer la presentación en Casa España. Pero de pronto es como si fuéramos viejísimos amigos. Hay un pasado en común, pero no, y nuevamente no solo por educación, si el Colegio de Madrid o algún tío abuelo o la guerra civil, sino por México. Y creo que es un libro que está lleno de México. Hay, por ejemplo, un capítulo que es un testimonio, por ejemplo, es otro género, que lo hace Alfredo Rosal, y que fue cronista de sociales. Ramón de Flores. Es un pequeño capítulo, es un cronista de sociales, periodista, y es el México de los años 50, que es el que yo recuerdo que contaba mi mamá, mi papá, los cabarets, las grandes orquestas, los hoteles, donde existía esta vida nocturna, todavía Miguel Alemán, el glamour, la posguerra. Veo a mis papás bailando danzón y Benny Goodman, y de pronto nombres, ¿quién vino a México? Bing Crosby, Benny Goodman,
Louis Armstrong, Arnabuz, Edith Piaf, en fin, más la nobleza que llega en la posguerra, ¿no? La Madame Lupesko. Entonces, ese México que puede retratar, sí, Luis de Llano Palmer, primero en la radio y luego a través de la tele, pero luego se vuelve también este ser que se va a la televisión pública. Yo no sabía, yo no tenía esa idea de Luis de Llano Palmer. Por ahí viene un comentario también muy fuerte cuando dice que hay un vilipendio hacia la televisión como lenguaje menor, como un medio de comunicación bastardo. Entonces, bueno, es que eso fue, así como la radio fue la voz de América y fue la voz que unió a mexicanos, fue los que nos dio una cultura. Desde el Chavo del Ocho hasta Chachita, Pedro Infante, hasta las series que se produjeron en Canal 13, Peter Pérez, Los Miserables, series inglesas, Enrique VIII, traducidas, ¿no? Dobladas, en fin, realmente la invención de un medio tan importante. Sería interesante imaginar qué haría don Luis de Llano Palmer ahora, con los nuevos medios, con el Zoom. Ya estaría haciendo otra cosa, ya estaría inventando el paso siguiente, ¿no? Como que no paraba. Entonces es un libro, también algo que quería comentar, que es un libro también de 4 generaciones. Yo ahí pienso en García Márquez, ¿no? En sus 100 años de soledad, que habla siempre, o en Thomas Mann, en los Buddenbrook, siempre son, y Ortega y Gasset, claro, que es lo que define, que son 4 generaciones. Entonces él es el general, ¿no? Que sí viene con este dolor, con este dolor y honor, y muere en México gracias a que su hijo, Luis de Llano Palmer, lo trae y educa a esta tercera generación donde tenemos, bueno, los más connotados, conocidos en el medio, pues serían Guillermo Macer y Julissa, pero toda otra familia que va creciendo y que también se empieza a desarrollar en este maravilloso libro, y coincido nuevamente con Ana María, que es una lectura fluida, es entrañable, pasa de un tono a otro, pero nunca te suelta. Y acaba en una 4ª generación donde podríamos tener todavía, pues, a Ben Ibarra, es decir, estoy pensando yo más en el medio del espectáculo, pero hay una 4ª generación que cierra un ciclo y que creo que está en estas crónicas transatlánticas, ¿no? Y por último, más allá de si se abre algo de discusión y para que luego nos platique Luis, me impresiona mucho ver, tal vez en este México actual, donde o eres del mundo de la cultura o eres del mundo comercial, o todos estamos divididos, estás con melón o con sandía, o eres de aquí, ¿no? Y de pronto aquí Luis Buñuel está con Luis de Llano, pero está Juan José Gurrola junto a Pedro Infante, Luis Buñuel junto a María Victoria, está Arriola con Saldaña, está Deporte B, y están comiendo paella con la Florida, de lo que es realmente la palabra cultura, no con K soviética, ni simplemente la cultura de este país maravilloso, que está hecho de todos nosotros y que está perfectamente retratado en estas crónicas transatlánticas, que ya vi, y si hay ejemplares afuera, y no dejen de adquirirlo, porque realmente es una lectura que, si bien se va como agua, también vale la pena releer y tener para que no se vaya, para que esté ahí. Entonces yo quiero agradecer muchísimo a Luis y felicitarlo muchísimo. Gracias. Bueno, ya sin más, a continuación, el productor y escritor Luis de Llano Palmer nos va a hablar sobre su libro. Marcelo, te digo, tío.
Oye, muchas gracias. Bueno, yo me siento como pavo real después de estas palabras, realmente me siento muy orgulloso. Este es algo que me pasó en la vida, ¿no? Yo trabajé muchos años en Televisa, estuve casi 50 años de sentencia ahí metido, y después de un tiempo ya no tenía nada que hacer. Entonces llegó un momento, y como me dijo un amigo, y lo repito mucho, y Luisito, cuando llegas a las cimas ya estás de salida, búscate otra montaña. Y eso es lo que hice, ¿no? Me salí a reinventarme, a cambiar completamente. Tenía la idea de escribir, pero no acababa yo de encontrar la manera, porque como productor, pues corriges guiones, a veces tienes una idea, la plasmas, haces esto. Y al sentarte a hacer un libro, pues necesitas tener un equipo, porque yo voy a ser muy honesto, les gustaría mucho a muchos y a muchos no. No voy a presumir de ser un buen escritor, soy un maravilloso narrador de historias. Y es lo que yo pienso que quiero seguir haciendo, narrando historias y adaptándolas y poniéndolas. Pero para eso necesito mucha investigación, mucho apoyo. Este libro lo tuve yo por muchos años en mente, pero por fin lo empecé a desarrollar, porque tenía yo archivos y archivos de cosas, partes de guerra de mi padre, fotografías, fotos, bueno, la cantidad de fotografías que tenía yo, y ese recuerdo de esa infancia republicana, porque se dice fácil, pero la mesa en la República era difícil. Era difícil porque, ya sabes, los españoles cuando comen hablan muy fuerte. Y dan muchos manotazos y muchos coños y esto, y ya sabes, ¿no? Y acaban muchos discutiendo, se discutía por cualquier cosa. Por si Franco no, sí, si por Di Stéfano, por lo que tú quieras, ¿no? Entonces yo este libro lo tuve y lo empecé a armar después de haber publicado 4 libros antes. Bueno, el 4.º libro. El primero mencioné partes de esta historia. El segundo era una cosa futurista, que sigo enamorado de eso, que es de ciencia ficción y ciencia fusión, que habla de la fantasía de la tecnología. Y lo que me tiene sorprendido es que muchas cosas de ese libro ya están pasando. Y ya no hay y hablo de una pandemia, pero una pandemia digital que no tarda en llegar en cualquier momento, ¿no? Entonces, el otro libro que escribí, pues llegó la pandemia y me encerré y escribí un libro que se llama El Umbral, bitácoras de mi autoexilio, en el que me autorreinventé a mí mismo. Dije, tengo que cambiar, dejar de ser el productor que todo el mundo cree, tengo que cambiarme yo mismo, no puedo seguir haciendo, pues como dicen, una serie más, o una novelita más, o un grupito más, que ahora pues son muy queridos por el público, ¿no? Afortunadamente eso ha funcionado. Y en ese momento de reinvención, pues lo publico, y luego me sale porque es el aniversario de Avándaro, que qué voy a hacer, si voy a hacer otro festival. Que no, mejor escribo un libro y hablo sobre el Avándaro, y salió un libro maravilloso que está a la venta en este tiempo todavía, ahorita aquí, y después ya por fin decido que voy a publicar esto, y me espero que sea la Feria de Guadalajara, donde tuve la oportunidad de hacer una presentación. Y yo le digo a Rodrigo que yo estoy también pensando mucho en él, porque también la idea me venía desde una vez que salía yo de la W invitado por Rodrigo a dar la introducción de esta comedia musical en la Casa de España, y mi historia empieza saliendo en la W, sentado afuera del mercado de San Juan, donde hay unos bustos de una gente que eran los locutores importantes del momento, que me van platicando cuál es el panorama del mundo. Y de ahí me voy caminando por toda la calle obviamente del ayuntamiento, me voy vuelta a la izquierda en lo que es el eje Lázaro Cárdenas, que antes era San Juan de Letrán, y voy llegando hasta que paso Bellas Artes, y de ahí en adelante pues empiezo a ver cómo es ese México. Me voy por la calle de Donceles, camino todo Donceles, y las calles y las casas y las paredes me van narrando esa historia, de alguna forma, voy recordando. Llego a la Casa de España y tengo la fortuna de poder leer un texto acerca de esto, y me asomé a la ventana de la Casa de España en la azotea y vi un México que no había yo visto nunca. Tenías el Templo Mayor del lado derecho, tenías catedral, y me entró una inspiración muy grande a decir, no, tengo que escribir acerca de esto. Y creo que pues vengo de una familia también que es muy... tuvo un choque en mi familia. Cuando mi padre se enamora de Rita, pues un español que era conservador en muchas formas y que era una mujer, se enamora, que quiere ser artista de cine, fue la explosión más grande del mundo, ¿no? Creo que eso viene el capítulo de esa cosa, porque ustedes saben que en esa época no se acostumbraba a hacer terapia de pareja. Era una fórmula nazi que tenían los alemanes para mantener unidas a las familias arias. Y entonces, pues yo ahí con mi colaborador, pues empezamos a discutir esto, cómo le íbamos a plantear,
porque obviamente tengo que retratar la personalidad de don Luis y la personalidad de esa Rita que está creciendo, que todavía era Conchita Macedo, hasta que hizo una película que se llamó Rosenda y la bautizaron como Rita Macedo. Bueno, entonces mi mamá era tremenda y mi padre también era tremenda. Entonces cuando se separan, se divorcian, yo me voy con mi abuela Julia, que era una mujer maravillosa, que yo admiraba y la sigo adorando. Escritora que escribió un libro sobre el divorcio en los 40 y por poco la corren del país. En ese momento ni se pensaba en eso. Pero al mismo tiempo también la pasamos duro porque tanto Julissa como yo teníamos que estar internados. ¿Por qué? Porque mi padre estaba trabajando en Nueva York y mi madre estaba viajando. Entonces la conversación que tenemos Julissa y yo es maravillosa porque estamos hablando de cómo nos veíamos uno al otro cuando estábamos en la misma cuadra y su escuela estaba en una esquina, la mía estaba en la otra esquina. Entonces nos veíamos poco. En esas épocas ya mi papá se había vuelto a casar con Amalia Hernández, en el ballet folclórico, era una mujer maravillosa también. A mi padre la quiso mucho, no duró mucho el matrimonio porque pues, en esa época ya no duraban mucho los matrimonios tampoco, pero ella era de veras tan talentosa que le hicimos hasta un programa antes de morir ella, del ballet folclórico de Amalia Hernández, y siempre fue un ejemplo. Pero es una historia de veras de película. Mira, imagínate, termina la guerra, sale mi padre a un lugar que se llama Portbou, que sale por los de una forma de los Pirineos hacia abajo, llega a ver a mis abuelos, se sube a París y lo quieren agarrar los nazis, porque eran ya los que estaban manejando eso. Entonces era o el campo de concentración o el maquis. El maquis era realmente decir la guerrilla. Entonces él, pues de alguna forma llega a salir de España, se va a Londres, ahí agarra este carguero que se llama City of Alma y lo trae a México, y en el camino oye lo de la vereda tropical, y se baja del barco con $1 en la bolsa, $1. Dice, ¿qué voy a hacer con $1? Él venía a América a buscar a un tío, como dijo, que estaba casado, que era la única referencia en México que existía, y lo que hace es bolearse los zapatos. Resulta que el que le bolea los zapatos es un andaluz que es exiliado también, y lo lleva a un club de exiliados y le pagan el boleto a México. Llega a México, va al teatro, ahí menciono parte de la historia, pero resulta que mi tío se había muerto hacía 3 semanas y ella se había divorciado de él 3 años antes, y lo mandan a vivir arriba y la noche lo tratan de matar, porque resulta que era uno de los herederos del teatro, y la señora era Esperanza Iris. Entonces le dio una patada y se fue corriendo y empezó su vida en México. El primer trabajo que obtuvo, porque había sido abogado, era en una funeraria, tratando de convencer a los familiares de que embalsamaran a sus familiares, porque en esa no se acostumbraba. Entonces los velorios eran espantosos porque apestaba todo a rayos, ¿no? Entonces de ahí se volvió guía de turistas porque hablaba muy bien francés. Y de ahí un día va a dar a una agencia de publicidad, y gracias a esa agencia de publicidad, que en esos tiempos las agencias de publicidad manejaban los contenidos y la producción de los programas de radio. Más tarde fueron televisión. Por eso los programas tenían nombre y apellido. Entonces aquí hablo de que mi padre, por ejemplo, pues, trabajó con Salvador Novo. Sí. ¿Qué crees que inventó la frase de Salvador Novo? Mejor, mejora, mejorar. No, nunca la vamos a olvidar. Y él, así, Fab. Luego empezó también a hacer El Monje Loco, no el Longe Moco, El Monje Loco. Decía que tenía su oficina fuera de los baños del XQ. Digo, con razón, papá. Pero ¿de dónde te inspirabas? No, pues ahí de Edgar Allan Poe y de esos escritores. Y empieza a hacer su carrera, luego se vuelve muy amigo de don Emilio Azcárraga, y pues se va a Urreta, y luego se va a Nueva York, y en Nueva York pues está ahí, no sabía hablar inglés, por 1 año y medio fue ham and eggs. Es lo único que podía decir, ham and eggs. Y después don Emilio llegaba al Waldorf Astoria, que era el hotel así más popis de todo, y lo invitaba a cenar y mi papá decía feliz, oye, voy a cenar como no he cenado en meses, ¿no? Entonces iba con don Emilio, y entonces le digo, oiga, don Emilio, usted está trabajando en la NBC, le voy a conseguir un gafete para que pueda bajar a ver cómo es la televisión. Y así es como él empieza a bajar a ver cómo hacen los programas de televisión, y la verdad se queda fascinado porque ve todas estas luces y todas estas cámaras y todas estas cosas, y como que le entra el gusanito de la televisión, lo decía muy claro, y creo que eso le dio ese arranque, ¿no? Entrando a Nueva York, y un día le habla a don Emilio y dice, oiga, don Emilio, Luis, véngase a México. ¿Cómo que sí? Véngase, voy a hacer la televisión. Entonces se arranca con él y llega a México y no hay nada. Su oficina es un estudio vacío,
chiquito ahí estaba, ahorita sí empiezan a llegar cajas con cámaras y llegan a llegar luces y todo, y como dijo, también no tenía técnicos. Entonces salía afuera, venía el Chapultepec a reclutar al primero que pasa, le dice, tú los empieza a meter ahí como banda, ¿no? El ingeniero que se hiciera bolas, ¿no? Y luego no tiene actores, que los actores trabajaban en la competencia del Canal 4, y se empieza a ir a los teatros españoles que estaban ahí, un tal Garaza, una tal Guilmain, todas esas, y los empieza a reclutar y empieza a hacer su reparto de actores para hacer teleteatros. Entonces imagínate, esos actores españoles, que hasta hace poco eran los primeros actores de la televisión, pues ya todos pasaron a mejor vida. Perdimos esa parte también de nuestros actores, que eran los verdaderos maestros y profesores de los actores que había en esos momentos. Entonces empieza a platicar su vida de una forma maravillosa, de cómo le costó trabajo. Me acuerdo de una anécdota que nunca la voy a olvidar, y la voy a decir ahorita, no sé si la puse ahí o no, pero dice que un día fue con don Emilio, ya como a los 10 años, cuando ya se había hecho la fusión del canal 2, 4 y 5, y le dijo, hola don Emilio, auménteme ya el sueldo, no, ya llevo 10 años aquí. Dice, no, pero si usted es de la casa, don Luis, usted tiene el 2% del canal 2, vaya con la malita y firme, y nunca fue a firmar. Digo, ¿qué? ¿El 2% y no fuiste a firmar? No, me dijo, yo no lo hice por dinero, yo lo hice por la aventura. Pues sí, pero el 2% en este momento estaríamos un poco más. Pero él era un hombre que no veía eso, él veía realmente la aventura de serlo, ¿no? Entonces, esa vida que tuvo él, pues tuvo altas y bajas. Perdón, que muchas entrevistas que tú le hiciste, bueno, es que esto es a lo que voy ahorita. Más adelante en su vida, yo vivía muy cerca de él, tuve la fortuna de desayunar con él los últimos 10 años de su vida. Entonces todas las mañanas le llevaba sus croissants, porque para él los croissants significaban su triunfo de haber salido de España, haber llegado a Francia, y lo recibieron con unos croissants. Y le quedó esa manera que quería croissants diferentes, pero me hacía cambiar de panadería todas las semanas porque no le gustaban. Entonces le cambiaba, y yo lo grababa. Primero una grabadorcita que tenía, y luego con mi celular lo grabé en todo tipo de cosas. Me platicaba las historias más bellas del mundo y las decía muy auténticamente, porque lo que a veces repetía nunca cambiaba su línea, ¿no? Entonces creo que esa suerte que tuve yo, me siento un hombre muy afortunado de que sí compartí con mi padre esa parte de su historia, de su vida, y lo tengo ahí como testimonio. Pero lo que decíamos es, yo no quería hacer un libro académico, quería hacer un libro que realmente te llegara, y hay partes aquí que te llegan al corazón. De mi abuelo, pues está escrito de una forma y un estilo muy cinematográfico, ¿no? De repente llega mi abuelo a su peña, no sabes las peñas que había aquí por toda parte del centro. Bueno, aquí estamos en la colonia Roma, no creo que esto era todavía otra cosa, y están sus amigos ahí jugando dominó, y está don León Felipe, y está fulano, y se siente, pone la mula de 6 y en ese momento explota el restaurante, y es la guerra civil. Entonces está hecha de cambios, nunca sabes en qué momento estás en el pasado o en el presente, y eso me inspiró, que eso es muy cinematográfico y muy de ahorita. Hay una historia de mi abuelo que estaba aquí en la calle de López, en un banco, y llegó un asaltante en la cola y le dijo, arriba las manos, ya sabes cómo pasa ahora todos los días. Y en ese momento dice, un general nunca levanta las manos, un general español nunca levanta las manos, y saca, le da un balazo, le entra por aquí, sale por atrás, mata al de atrás, y el abuelo vive 30 años más. Esos tamaños los tenía, ¿no? Yo, así se dice. Entonces esas historias son muy bellas y pueden pasar en muchas cosas, y mi padre no las olvidó nunca. Y mi padre, lo que más admiraba de él es que era un hombre, aunque no, era muy culto, muy generoso, leía mucho, tenía muy buen gusto, hacía música, hacía traducciones. Él tuvo 50 canciones en el cancionero Picot, tú sabes. Nunca le pagaron sus regalías porque decían que no tenía su carta de naturalización, y sí la tenía. Entonces, pues tenía amistades. Este amigo Ramón de Flores, que mencionaste hace un momento, Ramón, tú lo mencionaste, porque Ramón de Flores era un tipo maravilloso, que era hijo de una actriz española que se llama Marilu Elízaga, y él inventó los violines de Villafontana. Entonces era cronista de todos los eventos sociales, de todo, conocía todo lo que era la crema innata de la sociedad, los juniors. En ese momento, cuando Emilio Azcárraga mismo llega, pues era de los juniors, del Club América, y te va narrando ese México que existió pues de los 50, 60 en adelante, porque quise también decir cómo era México.
Entonces este no es un libro sobre la guerra civil, sobre el exilio, es un libro sobre la historia de México, a través también de lo que son la televisión y estas cosas, ¿no? Entonces, en lugar hice muchas notas que quería yo, pero la verdad es que me queda todavía cómo empezó él realmente. Me dice que fue a ver con un señor que se llama Enrique Contel, que fue a hablar, pero que era un catalán, y le preguntó, ¿qué sabe hacer, don Luis? Dice, pues yo le contesté, pues estudié leyes, soy abogado, pero llegó la guerra y ¿qué iba yo a hacer? Me listé y me fui con mi padre a la guerra. Y yo, lo que usted me diga, necesito trabajar. Bueno, ¿pero qué sabe usted escribir? Le contesté, sí, en la universidad había hecho cosas. Me gusta escribir, estuve en un grupo de teatro de Federico García Lorca. Por cierto, ayer conoció a Ofelia Guilmain. Entonces este señor Contel le dio trabajo y más adelante pues fue cuando cambió a la agencia Sidney Ross. Mi padre es una parte fundamental de las agencias de publicidad en México, me lo ha dicho mucha gente. Un amigo que tengo aquí, el doctor Weissner, me dice, es que tu papá realmente fue el que inventó la asociación de la agencia de publicidad, porque en ese momento la televisión no producía la agencia, y tenía sus cuentas, y llevaba sus ideas, y llevaba sus conceptos. Entonces era, como decía mi papá, un traje hecho a la medida de un cliente. Ahora la televisión es Pret-a-Porter o lo que sea, ¿no? Ha ido cambiando mucho, ¿no? Entonces también eso de descubrir estrellas. Lola Beltrán era una secretaria de una gente que había ahí, y tenía un amigo muy padre que se llama Mariano Rivera Conde, que era director de la RCA, que estaba casado con Consuelito Velázquez. Entonces se iban en las noches, así de los viernes, a un bar que había a la vuelta, y estaban tres señores ahí esperando con las guitarras, y ya como a las 10 de la noche decían, ¿qué pasan los muchachos? Y eran los tres haces, y era Marco Antonio Muñiz que les cantaba. Entonces tenía esas anécdotas como parte. Dice que un día llegó Manzanero y le dijo, a ver, ¿qué tiene usted? Pues le cantó, pues esta tarde niño bello. Bueno, vente. Y se lo llevó y volvió tema de una telenovela. O después de eso, bueno, hay historias que te platican sobre todos los que pues cambiaron. En esos momentos Telesistema Mexicano era el que era el número uno. Se le ocurre a mi papá irse a la competencia. Y ser la competencia, ¿qué creen que hace la competencia de verdad? Y se forma la fusión de Telesistema Mexicano con el Grupo Monterrey. Y todos se quedaron muy contentos, excepto mi papá, porque le dieron adiós. Pero de ahí se fue al Canal 13. Y en el Canal 13, ahí en las calles de Mina, junto al King Kong, pasamos muchas noches juntos. Ahí me contaba yo a Lin May, creo, en la esquina, no sé, salían todos ahí. Pero fueron épocas maravillosas. Y pues mi padre también empezó a echar a andar nuevos productores como Ernesto Alonso, nuevos productores como de alguna forma Valentín Pimstein. Entonces todos estos productores llegaron y una cosa muy interesante, empezó a hacer teatro musical. Le fascinaba ir a Nueva York. Dice, entonces la primera obra musical que montó se llamaba The Boyfriend, Los Novios. Entonces dice aquí que fue la primera comedia musical que hubo en México. Estuvo en esa trabajando María Duval, André Tofel y Manuel el Loco Valdés, a quien le bautizó con este nombre porque en verdad era genial, y siempre que lo veía actuar le decía, usted está loco, Valdés. De ahí se le quedó Loco Valdés. Bueno, historias, pues puedo estar horas enteras, pero se trata aquí de cómo hacer este concepto de narrar una historia y la gente que estuvo alrededor de ellos. Buñuel con Rita, por ejemplo, que hizo Ensayo de un crimen, una película, ¿no? Y luego un día le entró por iban a producir Nazarín, y Carlos Fuentes había hecho el guión de Nazarín para el cine, y fue ella con Buñuel y le dijo, yo quiero hacer el papel de la prostituta. Me dice, no, Rita, tú eres demasiado bella, ¿cómo se te ocurre? Entonces mi mamá se robó el guión y se fue y se maquilló y se disfrazó de la actriz y hizo el papel. Y ella era el principal, que era, no era Marga López, sino la prostituta, que aparte le inventó el papel, lo dibujó, lo hizo de una manera fascinante, ¿no? Entonces hizo una gran amistad con Buñuel, por cierto que me decía que era sordo. Y entonces a la hora de la comida no quería estar con nadie, pues ya no quería que nadie le hablara, quería comer y estar en su cosa, ¿no? Entonces yo creo que, pues voy hablando de ese México, cómo va cambiando, cómo va evolucionando, lo que está pasando con la gente, y cómo la música empieza a cambiar, cómo empiezan a llegar los cantantes españoles, cuando llega Rafael, cuando llega Rocío Jurado, bueno, Lola Flores, Paco Ibáñez, María Dolores Pradera, Sarita Montiel. Bueno, por años fueron los baladistas españoles, ¿no? Pero ya más adelantito, bueno, llega Rafael, llega Julio Iglesias, llega Rocío Dúrcal, Marisol, Maciel, bueno, Víctor Manuel y Ana Belén, quienes sean también otra camada de exiliados, igual que Serrat, que habían salido del franquismo y venían a México y aquí vivían y hacían sus conciertos. Bueno, la verdad es que son 1000 anécdotas muy bellas, muy padres.
Aquí hay una también muy interesante en que le hicieron un homenaje a mi papá en un premio de esos que hay muy espectaculares, y pues la verdad es que dijo un discurso tan bello acerca de la televisión y de todo esto en premios de novelas o algo así. Entonces yo creo que aquí el libro se divide en 5 partes. Primero, la obra habla de las batallas, como hablo desde el principio, mi abuelo en la guerra, cómo creció todo eso, cómo perdieron la guerra y por qué perdieron la guerra. Los amores de mi padre desde México, a las mujeres con las que se casó y procreó a sus hijos, el legado de lo que se quedó, la historia del espectáculo en México, y luego al final las nuevas generaciones, que son mis sobrinos, que se van a España y les hacen un homenaje por ser hijos de mi padre y nietos del general. No, nietos de mi padre y bisabuelo en general. Sí. Entonces yo creo que esto realmente es algo que me llegó a mí muy en el alma, y que espero que lo lean, porque la verdad yo tengo mucha fe y lo quiero volver un día a una serie. No sé cuándo ni cómo, porque algo más me daría orgullo que una serie mexicana se transmitiera en España y supieran cómo era el exiliado en México. Y en esos momentos de que se España esto es un momento de mediar y de compartir y no de dividir. Lo digo yo claramente y se lo digo a quien quiera. Tenía la frase perfecta, pero ya la perdí, porque es que yo de repente sí me echo a andar con esto y no sé. Pero este es un momento clave, porque si algo perdió España fue esa gente que llegó a México y nos dio lo que nos dio. Si algo ganó México fue ese cambio en su cultura, en su forma de pensar, en su idiosincrasia, en tantas cosas que nos hizo. Lo que perdió España lo ganó México, sí. Y yo quiero, pues antes para terminar, obviamente quiero dar unos agradecimientos, porque sí es importante reconocer la gente con la que te haces las cosas. Yo creo que yo soy producto de la gente que me encontré en el camino. Y gracias a ellos soy quien soy y lo he hecho como lo he hecho, ¿no? Entonces, quiero agradecer a mi editora. Primero quiero agradecer aquí al Péndulo, María Soforo, que me hace sentir como en casa, donde está todo un alrededor. Creo que es un lugar perfecto para platicar y estar aquí. Quiero agradecer a Editorial Delirio, no, Del Lirio, no Delirio, Del Lirio. Y a capitaneada por Rubén Mendieta por apoyarme y dirigir esta parte editorial y montaje de esta publicación. Un aplauso, por favor, a Rubén. También quiero pedir un aplauso y con gritos también, por favor, a mi más cercano colaborador en la construcción de este libro, adaptación e investigación, un trabajador incansable, Edgar Ballesteros. A una mujer que trabajó con mi padre y aguantó a mi padre también muchos años en él, que yo le llamo la coordinadora. Pues no le gusta, pues no es la coordinadora, no es la CENTE, es Claudia Trujillo, pero que ella es internacional y su profesionalismo de la ciudad. También a mis amigos Cristel Torres y Diego Caballero de RUE 303, ellos me hacen toda la promoción digital y de verdad son maravillosos. Cada semana me una cosa que tengo. Obviamente, por estar aquí esta noche, porque tus maravillosos textos y tus consejos me han servido de mucho, y sobre todo que parte de tu texto de una de las cosas está aquí. A Rodrigo, que fue un pilar muy importante para que yo me inspirara a escribir este libro. También a Vicky Silva, que es gerente de mi marca. Ahora ya le puse que es mi gerente de marca. Qué presumido, ¿no? A Gerardo Arcos y a Alberto Maciel, a una persona que son mis colaboradores más fieles, donde vienen, me montan el equipo y me dicen a qué hora sí, a qué hora no, me ponen el audio y todas las cosas. Don Ramón de Flores, que ya falleció, porque realmente era un hombre maravilloso, lo veía yo ahí en el restaurante del Hospital Español y seguía, ya no le entendía yo nada de lo que decía. Me acuerdo que a veces llegaba a mi casa y le decía, y ya que se vaya, decía mi papá, no, papá, te va a oír, estás sordo. También quiero agradecer a mi familia. De verdad es que a mi abuelo, el general don Francisco, a mi abuela doña Isabel, a mi abuela materna doña Julia Guzmán, que era mi mamá Julia, obviamente a mi padre don Luis, a mi madre Rita Macedo, a mis hermanos Isabel, Miguel, Mario, Cecilia, Eduardo, Regina, Patti, Jordi y Pilú, también a mi hermana Julisa por sus increíbles conversaciones que me ayudaron tanto a recordar nuestra vida y nuestras cosas. Creo que con ella tuve unas conversaciones que me llevaron a recordar mi infancia.
cuando yo era tan feliz y no me daba cuenta. Y ahora estoy listo que quiero volver a ser yo. Creo que a mi querida y amadísima esposa Fabiola, que es mi máxima inspiración y la luz en mi camino. Gracias, Fabiola. A mis hijas, Lisa, Aitana y Roberta, que, bueno, Lisa está presente conmigo este día, que me da mucho gusto. Aitana y Roberta, que están... Un aplauso por favor. A mis hijas chiquititas, Aitana y Roberta, sus hermanas chiquitas, que están tremendas, ya son pubertas. Ya a mi edad, tener unas hijas pubertas no saben lo que es, ¿eh? Mi paciencia llega al termómetro de ser y no ser, ¿no? También quisiera agradecer a mis hijos, Luis David y Francisco, y a las familias de Llano, Macedo, Rivas y Campos, y a todos ustedes por estar aquí esta noche, haberme visto cómo me caí. No se da cuenta de que, como les digo a todos, soy un millennial trasnochado de la tercera edad que tiene ganas de... ¿De qué estoy hablando? Muchas gracias a todos y por favor, cualquier pregunta que quieran hacer, estamos con mucho gusto para contestar. Muchas gracias, Luis. Bueno, acá en redes sociales, Fanny Fernández dice: gracias por leer grandes libros, felicitaciones. Y pues bueno, vamos a cederle el micrófono al público para si quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, por favor. No puedo hablar sin micrófono. Quiero unirme al homenaje a don Luis de Llano Palmer, porque el gran publicista de México que está en vida, Augusto Elías, que apenas tiene 96 años de edad y sigue dirigiendo su agencia, platicando con él me decía: Luis de Llano es el causante de la comercialización de la televisión en México. Y está dicho por una gran autoridad como es Augusto Elías. Entonces, es un homenaje a tu padre y un reconocimiento a ti, Luis. Muchas gracias por todo. Compromiso que tú tienes conmigo. En tu contraportada hablas de Gilberto Bosques, que rara vez mencionan a Gilberto Bosques. Gilberto Bosques era el cónsul mexicano en Marsella, que salvó a más de 40,000 personas con visas y salvoconducto. Hay un guión que ya te lo mandé y el compromiso de que hagamos juntos esa película, Luis. Será un honor para mí. Okay. Se llama Fuga en Marsella. Escape en Marsella. Escape en Marsella, perdón. Escape en Marsella, sí. Oigan, es que este material tenemos que ponerlo de moda en el mundo. Todo lo que pasó en la guerra civil, todo lo que pasó en el exilio, son historias que en México ya son puros refritos, ¿no? Necesitamos tener las historias frescas, como eran, como son. Adelante. De Gilberto Bosques sí tenemos un capítulo que nos dio mucho gusto conectar, pero no conseguíamos fotos de Gilberto Bosques porque todas ya tenían los derechos puestos, pero sí lo conseguimos. ¿Quién quiere continuar, por favor? Luis, te felicito por tu libro y más en el... Te quisiera preguntar de los cafés, de los quiabras, cuando va Max Out, cuando va León Felipe, toda la comunidad del exilio, ¿qué es lo que piensan? ¿Por qué esperan que se libere a Franco de España? ¿Por qué los aliados traicionaron? Te pregunto a ti y a la profesora Gómez, ¿qué pasó? ¿Por qué nos traicionaron? ¿Por qué traicionaron a España, los aliados? ¿Por qué no se pudo liberar a España de Franco? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, lo que pasó es que primero hubo una decisión de no intervención en España y que la decidieron Inglaterra y Francia, que fue uno de los grandes errores históricos, y yo creo que también veían muy de cerca, como nosotros ahora estamos viendo a lo mejor la Tercera Guerra Mundial, que sí puede ser, en Ucrania, a lo mejor veían que se venía la Segunda Guerra Mundial y sabían que había dos fuerzas poderosísimas, por un lado Hitler, por el otro lado Mussolini y Stalin, que parecía
muy mono, muy lindo, pero que bien que hizo su pacto con Hitler y luego se convirtió en un asesino tan brutal como el propio Hitler. Entonces los aliados no pudieron, hubo esa decisión de no intervención, que fue, como digo, un gran error histórico. ¿Qué pasó? Que saben ustedes que España se volvió el campo de práctica de Alemania. Todo los armamento que los alemanes iban a utilizar en la Segunda Guerra Mundial se utilizó en España. Bueno, ahí está el Guernica, el cuadro tan famoso que existe. Pero según mi padre, cuando le pregunté un día por qué es, porque la razón es que los norteamericanos empezaron a poner sus bases militares en España, porque como estaba dividida Alemania en dos partes, ellos tenían que tener sus bases de protección para lo que van. ¿Qué va a pasar en estos momentos? Pues es un momento crítico que lo estamos viviendo. Bueno, vivimos muchos momentos críticos, ¿no? Desde la mañana, hasta adelante, ¿no? Pero tenemos que saber qué es lo que sucede, ¿no? Y eso es lo que pasó, que nadie se imaginó que iba a poder tal poder. Nadie se imaginó que este entrenamiento que tuvieron los nazis y los alemanes en España, pues los italianos que también lo hicieron. No sé si vino la doctora Montilla, porque es una doctora estás preciosa. Bueno, ella es una profesora, es una psicóloga muy renombrada, Lola Montilla. Su padre era piloto de la Fuerza Aérea Republicana y se entrenó en Rusia. Él fue el que te entrenó en Rusia. Tiene un libro que se llama Hombre sin Rostro, que quiero ayudar a promoverlo mucho, porque empieza en la trinchera, continúa en la aviación y termina en un campo de concentración. Y entonces ya pues que los aviones que tenían, hay un capítulo ahí en que está mi abuelo escribiendo una carta que nunca pudo entregar y lo salvan los moscas. Los moscas eran los aviones, como una mosca, eran unos aviones chiquitos. Entonces cuando está a punto de que lo fusilen, que está muy dramático eso también para una serie, ya lo habían golpeado, ya lo habían insultado, ya lo habían metido en un calabozo, porque pues, era el general encargado, ya estaba lo que era todo el cuartel abandonado, y ya que lo están diciendo, preparen, apunten, llegan los aviones y sueltan las bombas, caen alrededor de mi abuelo y todos mueren menos mi abuelo. Eso también me inspiró sí, bombas republicanas que venían a... Y la historia de este libro también tiene una especie como de dualidad, porque como empieza yo quería que terminara, porque esa carta famosa que supuestamente escribió mi abuelo, pues se perdió. Una abuela que decía por qué había perdido la guerra. Entonces yo creo que esa dualidad que hay en esos dos puntos me parece muy interesante, porque empieza con mi papá, el libro empieza con mi padre caminando por los campos elíseos de Polanco, porque iba todos los días a tomar café con sus amigos a Polanquito y caminaba por esa colonia que tiene calles con nombres de poetas, de filósofos, de autores, y es maravilloso ver esos nombres en los que van a los servicios, y de repente llega a una esquina y se tropieza y se cae en un hoyo, y entonces de repente pierde el conocimiento y tiene un flashback cuando está con su metralleta disparando a los Stukas y a los Geigels, y dispara y fallan y le dicen, capitán, capitán, ¿tiene usted sangre en la camisa? Y dice, me he muerto. Y dice, bueno, se cae y después te despierta, no, pues no me morí. No, pues salió y siguió vivió toda una vida, pero así empieza. Yo quería que el libro terminara con la carta, que se encontraba la carta a mi abuelo, porque esa historia de la muerte de mi abuelo es muy interesante, porque se encuentra mi papá, mi abuelo, afuera de su cuarto vestido con su uniforme militar y sus medallas, que las tengo todas. Entonces, ¿qué onda? No, me decía mi papá, no decía, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, abuelo? Que no, mi padre. Y entonces, cuando llegan al hospital, de alguna forma, pues yo pensé que de cuando corrió a las monjitas, que vinieron pues simplemente a guiar, es que mi abuelo muy firmemente dijo que no. Yo pensé que sería un momento interesante para que en ese momento mi padre encontrara la carta y la leyera, pero no tenía ya coherencia en lo que estaba pasando. Ya había pasado. En el momento en que la escribió, no sabemos si esa carta existió o no existió, pero aparece en la televisión, para que te lo imagines. Y falta History Channel. Falta History Channel, porque... Luis, este libro que estás presentando me parece maravilloso, porque además le estás dando una dignificación a los exiliados españoles, y estás demostrando la grandeza que tuvieron los españoles y que la desarrollaron en México.
Me pregunto, ¿este libro se va a editar en España, se va a vender en España? ¿Es para decirles a los españoles lo que ellos perdieron y que ganó México? Pues no en un tono de reproche, sino al contrario. No, sin reproche. Yo creo que lo quiero mandar a Palacio Nacional para que lo lean. Eso me parecería mucho mejor, que supieran qué pasó y lo que ganamos de España y no lo que perdimos de España, ¿no? Exactamente. O sea, esa es la verdad, esa es la idea. Si los españoles se van a dar cuenta de lo que perdieron ellos y que ganó México. Pues es que eso es, mira, lo que no hizo la República Española, el Colegio de México, el Colegio Madrid, la Academia Hispano-Mexicana, bueno, la cantidad de, hay una cantidad de historias sobre exiliados en México que yo me vuelvo loco, no pararía. Así hacerlo en España me gustaría, con todo el corazón, que una empresa española quisiera asociarse con nosotros y hiciéramos, hay que publicar el libro primero, y como ya son repipi, porque mira, cuando llegaron los exiliados a México, al principio no los querían. Te voy a decir que les costó trabajo porque los consideraban rojos, los consideraban trasterrados, y la verdad es que llegaron a México creyendo que iban a estar nada más poco tiempo en México e iban a regresarse a España. Se acaba la guerra y creyeron que iban a regresar y ya no se pudo. Entonces hay una anécdota rápida que mi padre logró llevar una obra de teatro a España, que era la Pelirroja, con Vilma González, y llegó a España y pusieron ahí, empezaron a sacar la escenografía y todo, y de repente mi padre me dice: oiga, don Luis, hay un guardia civil allá afuera que lo espera. Y dice: ¿qué habrá pasado? No, vienen con muy mala cara, porque decía que la Guardia Civil era... Y en esa época la Guardia Civil era mala, paso firme y mala leche. Entonces le dicen: usted, oiga, cuando sacan la escenografía, alguien pintó en el panel: muera Franco. Y no sabía dónde meterse, no sabía de eso. Dice: yo creí que ya me iban a meter a la cárcel, a un campo de concentración otra vez. Nunca olvidaré esa anécdota. Bueno, lo hubiera, pero... Bueno, y nosotros todavía fuimos a hacer la Expo Sevilla en el año 92 y tuvo 3 broncas en 3 cafés con 3 franquistas. Mi papá no paraba, cuando le entraba ese rollo le entraba y no lo paraba nadie, ¿no? Era maravilloso eso. Buenas noches, pues es extraordinario estar esta tarde aquí. Yo pues en este momento lo conozco, lo he visto en muchos programas, sé toda su trayectoria, y bueno, más que nada pues lo veo como algo, o sea, me hizo irme con mi abuela, en fin, o sea, todas esas charlas que acaban de comentar de artistas, de cafés, los violines de Villafontana, me hizo recordar, veía yo discos en mi casa, en fin. Y sobre todo también pues como un agradecimiento al exilio español, porque bueno, pues yo sí estoy agradecida por todos esos personajes que llegaron, que enriquecieron nuestra cultura. También ahorita se me quedó muy grabado lo que dijo su padre, de que la televisión tenía que tener cultura, entretenimiento, que yo en esta época pues no lo veo, y para mí es un orgullo verlo a usted, porque para mí el señor de Llano, Palmer, pues es una persona muy muy significativa. La televisión en México pues es gracias a él. Todos esos programas que de niña yo veía, pues hace poco con la muerte de la maestra, y que leí su artículo de Ana Mari, y bueno, pues me hizo recordarla. Entonces creo que yo como mexicana estoy muy orgullosa de este exilio español. Este libro creo que llega en un momento pues en el que nos quieren dividir, estar siempre pues con esas heridas que pues más vale ya cerrarlas y ver lo bueno de todo esto. Entonces yo creo que pues a mí es un momento que me trajo mucha pues nostalgia también de esos momentos y bueno, de la televisión que yo viví de niña, que ahora prefiero mejor apagarla, no quiero saber nada de la televisión, pero pues ojalá si algún día se rescatara, creo que ya no, pero creo que esa parte, o sea, ahorita se me quedó muy grabada esos comentarios de su padre, que hubiera cultura, entretenimiento. Entonces eso para mí es muy importante, y gracias a los exiliados españoles, ustedes como hijos de ellos, pues hasta me emocionó. Muchas gracias. Un aplauso para él. Yo le digo a quien tú quieras en cualquier mañana que la conquista de mi hijo, la verdadera conquista, llega con el exilio. La conquista con la cultura, la conquista de la educación, la conquista, la reforma de todo el pensamiento que existe, viene gracias al exilio español. Esa es la verdadera conquista que hay en México. Pedro García, gran poeta español, que viene con el barrio, dice: ¿quién le va a decir? Ahora es México quien nos conquista a nosotros.
regreso en un gran poema, ¿no? Bueno, obviamente hay una deuda histórica con Gilberto Bosque, con Rubén, con Ediciones Delirio. Vamos también a publicar algunos textos para reivindicar esta deuda con este gran diplomático que salvó a cientos de miles de personas. Era el Schindler mexicano. No, creo que era el Schindler español. Yo dije es... Tú lo dijiste. Schindler fue el Bosques alemán. Ándale, un aplauso por favor. Bravo, Gilberto Bosques es muy superior a los Schindler. Así es, que colaboró finalmente con los nazis. Gilberto Bosques nunca colaboró. Bueno, vamos a concluir la presentación. A nombre de Rubén Mendieta les damos las gracias a todos por venir. Aquí está el libro, pueden adquirirlo y sobre todo aquí está el autor para que se los dedique. Muchísimas gracias a todos. Foto aquí, por favor. ¿Todos a esta cámara? Muy bien. Muy bien, ahí está. Y ahora aquí, por favor. Una más, por favor. Gracias. Gracias.